Muy buenas a todos. Hoy les presentaremos qué es la caída libre. Ahorita le presentaremos un video explicando qué es la caída libre y un ejercicio de caída libre. Luego saldré mi compañero y yo explicándolo. Más alta de un edificio o una torre. O simplemente si vas en un avión y al dejarse caer directamente desde el avión hacia el piso, sin un paracaídas. Estos ejemplos tienen las mismas características en común y suceden bajo la acción de la gravedad que ejerce nuestro planeta a todos los objetos. En general, describimos a este tipo de movimiento, la caída libre, como el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio, sin considerar la acción exclusiva del aire. Un factor fundamental y un actor importante es la gravedad o campo gravitatorio de la Tierra, que es una aceleración que sufren todos los objetos al ir cayendo y su valor es constante. Su valor de gravedad equivale G igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Muchas veces el 9.81 se abrevia a 9.8 o a 10 metros sobre segundo cuadrado dependiendo del texto. Las variables que influyen y participan en la caída libre son, primero, la altura desde la cual se deja caer el objeto o el cuerpo. Después tenemos, si se deja caer simplemente, se dice que su velocidad inicial es 0. En caso de que al lanzar se le imprima una velocidad al objeto, esta simplemente será diferente de 0. La duración de todo el trayecto es el tiempo del movimiento medido en segundos. Entonces, podemos tener como características del movimiento de la caída libre las siguientes: aceleración constante y uniforme. Esto es porque la gravedad siempre vale lo mismo. Número 2. La gravedad es la que produce dicha aceleración constante. Al tener una aceleración al momento de caer el cuerpo, va a ir aumentando su velocidad. Conforme pasa el tiempo, el cuerpo va aumentando su velocidad, lo que acabamos de mencionar anteriormente. Gracias a la acción de la gravedad, en cada instante del tiempo de la caída, el cuerpo cada vez va acelerando más y más y más de acuerdo a su trayectoria. Y como característica última es, en el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Esto es, que si yo tengo y despreciamos el movimiento, en este caso del aire, que es un fluido, podríamos asegurar que una hoja de papel cae a la misma o al mismo tiempo que una bola de boliche, puesto que el cuerpo se encontraría idealmente en el vacío. Esto en la práctica no funciona, puesto que Buenos días, mi nombre es Gabriel junto a mi compañero Jan Ospino y le venimos a presentar sobre la caída libre. Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial 0. Y en este movimiento el desplazamiento es en una sola dirección que corresponde al eje vertical, eje Y. Y es un movimiento uniforme acelerado y la aceleración que actúa sobre los cuerpos es la gravedad representada por la letra G. Como la aceleración de la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma positiva. En conclusión, la caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir la fuerza de gravedad actúa sobre la Y y la velocidad inicial siempre 0. Todo cuerpo cae libremente en una trayectoria vertical. La gravedad es una fuerza que trata de jalar los objetos hacia abajo. En caída libre no se toma en cuenta la resistencia del aire. Por otro lado, el movimiento de los cuerpos en caída libre por la acción de su propio peso es una forma de rectilíneo uniformemente acelerado. La distancia recorrida en X se mide sobre la vertical y corresponde por tanto a una altura que se representa por la letra H. En el vacío, el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo la misma para todos los cuerpos, independientemente de sus cuales sean su forma y su peso. La presencia de aire se frena en ese movimiento de caída y aceleración. Pasa a depender entonces en la forma del cuerpo, no obstante, para su cuerpo.
Aproximadamente esférico, la influencia del medio sobre el movimiento puede despreciarse y tratarse en una primera aproximación como si fuera de caída libre. La aceleración en los movimientos de caída libre, conocido como aceleración de la gravedad, se representa por la letra G y toma un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundo. Algunos usan el valor 9,8 o lo redondean. Cuando se usa la expresión objeto en caída libre, no necesariamente se hace referencia a un objeto que se suelta desde el reposo. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo hacia abajo, la influencia de la gravedad sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia abajo, hacia arriba, los que se liberan desde el reposo, están todos en caída libre. Una vez que liberan cualquier objeto en caída libre, experimentan una aceleración gravitacional dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial, gravedad 9,81 metros sobre segundo. 1, 2. Rotación de la Tierra. En caída desde grandes alturas, la rotación terrestre puede producir efectos medievales como la desviación de la trayectoria, efectos Coriolis. Influencias de la gravedad. La caída libre es un movimiento acelerado, ya que la gravedad es la fuerza que actúa sobre el objeto, haciendo que aumente su velocidad a medida que cae. Bueno, ahora le hablaremos sobre factores que pueden afectar la caída libre en realidad. La resistencia en el aire. En la vida real, el aire frena la caída de los objetos con mayor superficie, como una hoja de papel. Caen más lentamente como objetos más compactos, como una piedra. También está la altitud. La aceleración debido a la gravedad disminuye ligeramente con la altitud a mayor altura y menor gravedad. Y aquí le presentaremos otro ejemplo de caída libre entre una bola de papel y la cartera. Viento. Puede desviar la trayectoria de un objeto en caída. Forma y masa del objeto, aunque la masa no afecta en teoría la aceleración en caída libre. Presencia de aire sí influye. Objetos más pesados y compactos tienden a ser menos afectados por la resistencia del aire. Rotación de la Tierra en caídas libres. Desde grandes alturas, la rotación terrestre puede producir efectos medibles como la desviación de la trayectoria, efecto Coriolis. La influencia de la gravedad. La caída libre es un movimiento acelerado, ya que la gravedad es la fuerza que actúa sobre el objeto, haciendo su aumento, su velocidad a medida a que cae. En resumen, la caída libre es un concepto fundamental de la física que describe el movimiento de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad. Este movimiento es caracterizado por una aceleración constante, la aceleración de la gravedad, y un movimiento vertical hacia abajo. En la práctica, la resistencia del aire y otros factores que pueden afectar la caída libre, pero asume que no están presentes en el modelo ideal de La esencia de la fuerza en caída libre ideal se asume, ya que no hay resistencia del aire u otra fuerza externa que pueden afectar el movimiento del objeto en la realidad. La resistencia del aire puede tener un efecto importante, especialmente en un objeto de gran tamaño o con forma aerodinámica y aceleración constante. La aceleración en la caída libre es constante y tiene un valor de aproximadamente 9,8 metros sobre segundo en la Tierra. Este valor representa la rapidez con la velocidad de un objeto aumenta cada segundo mientras cae.
La fórmula representada en la imagen corresponde a las siguientes ecuaciones de la caída libre, donde se desprecia la resistencia del aire B igual a G por T. Esta fórmula calcula la velocidad de un objeto en caída libre de un tiempo donde G es la aceleración debida a la gravedad, aproximadamente 9,8 metros sobre la Tierra, D que es igual a G por tiempo a la 2 igual a 2. Esta fórmula calcula la distancia vertical y que recorre un objeto en caída libre después de un tiempo utilizando la aceleración debida a la gravedad. Características claves de caída libre. 1. Aceleración constante. La aceleración debida a la gravedad es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado de la superficie terrestre. 2. La velocidad inicial 0 es el objetivo de parte del reposo. 3. Movimiento vertical. La trayectoria es recta y vertical. Ecuaciones fundamentales. 1. Velocidad. V es igual a G por T. Distancia. H es igual a 1 medio por G por T al cuadrado, donde V es la velocidad final, G es aceleración debido a la gravedad, T es tiempo y H es altura o distancia recorrida. La importancia de la caída libre es fundamental en la física para entender conceptos como la gravedad, la aceleración y el movimiento. Se aplica en diversas áreas como la física de partículas, la astronomía y la ingeniería. Conceptos adicionales sobre la caída libre. 1. Independencia de la masa. La aceleración debida a la gravedad es independiente de la masa de los objetos, lo que significa que todos los objetos caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire. 2. Resistencia del aire. En la realidad, la resistencia del aire puede afectar la caída libre, específicamente para objetos con baja densidad o formas irregulares. 3. Velocidad terminal. Es la velocidad máxima que alcanza un objeto en caída libre cuando la fuerza de gravedad se equilibra con la resistencia del aire. 4. Gravedad variable. La aceleración debida a la gravedad puede variar ligeramente dependiendo de la ubicación de la Tierra y la latitud. Caída libre en otros planetas. La aceleración debida a la gravedad es diferente en otros planetas y lunas, lo que afecta la caída libre en objetos a su entorno. Aplicaciones. La caída libre se aplica en... El concepto es aplicable también a objetos en movimiento vertical ascendente sometidos a la acción de desaceleración de la gravedad como un disparo vertical. Llama a este movimiento como un tiro vertical o a cualquier objeto. Satélites naturales o artificiales, planetas, etc. en órbita alrededor de un cuerpo celeste. Otros sucesos refieren también como caída libre, lo constituyen las trayectorias geodésicas, espacio-tiempo descritas. Ejemplos de caída libre. Encontramos en actividades basadas en dejarse caer personas a través de la atmósfera sin sustancia alar ni de paracaídas durante un cierto tiempo de trayectoria. En física se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitacional. Esta definición formal incluye todas las caídas reales, influencias en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como cualquier otra que tenga lugar en el seno de fluidos. Sin embargo, es frecuente también referirse coloquialmente a estas como caídas libres, aunque los efectos de la densidad del medio no sean por lo general. Leyes fundamentales de la caída libre. Todo cuerpo que cae liberalmente tiene una trayectoria. La caída libre de todos los cuerpos es un movimiento acelerado. Todos los cuerpos caen con la misma independientemente de su masa. Bueno, people, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video. Like y comente y que me lo diga él. Ahí, güey.